Estamos acostumbrados a pensar objetos o entidades en términos de sus propiedades, como decir que el cielo es azul, que un piano tiene 88 teclas, o que el ser humano tiene la capacidad de entender. Incluso llegamos a asimilar el uso de los objetos con base en estos atributos. Una silla tiene la estructura, tamaño y resistencia adecuada para sentarse en ella. Un teléfono móvil nos permite una comunicación inalámbrica con otras personas. Y una cuchara nos sirve para tomar sopa. Los medios de comunicación nos bombardean con decenas de anuncios al día para convencernos de las maravillosas cualidades de sus productos, desde la agradable suavidad del papel higiénico hasta la exclusividad de un perfume. Pero, ¿sabría definir exactamente qué es una propiedad? Vamos a mostrar que las propiedades pueden entenderse como maneras convenientes de pensar relaciones, con lo que podremos aplicar todo lo aprendido sobre ellas. La clave reside en recordar el siguiente mantra. Todo es lo que es debido a la manera en la que se relaciona con todo lo demás. Tenga en cuenta una pequeña sutileza, pues ese todo lo demás incluye tanto objetos externos como internos al propio objeto. Si desea conocer algo acerca de un objeto particular, que llamaremos objeto referencia o R, no le queda más remedio que interaccionar con él a través de otro objeto, que denominaremos objeto sonda o ES. El resultado de esta interacción le ofrecerá cierta información acerca de R, a lo cual llamamos propiedad. Las propiedades no son más que relaciones disfrazadas. Por ejemplo, la propiedad color involucra la interacción con un objeto sonda llamado luz, mientras que la propiedad sabor atañe a otra sonda, lengua. Llegar a conocer las propiedades de un objeto no es más que observar cómo se relaciona con otros objetos distintos a él. A diferencia de una relación, donde concedíamos a los objetos un rol equivalente, en una propiedad enfatizamos la presencia de un objeto sonda. Es justamente la mediación de una u otra sonda lo que caracteriza la propiedad a la que nos referimos. El color necesita de la luz para tener sentido, así como el sabor necesita de una lengua. Dicho de otro modo, una cualidad consiste en ver el mundo a través de las lentes de una sonda particular. Definamos entonces propiedad de R como una relación entre un objeto referencia R y otro objeto sonda S. Incluso teniendo una colección de objetos referencia, R1, R2, R3, podemos concebir la suma de todos ellos como un nuevo objeto total sobre el que definimos una propiedad global. Del mismo modo, podemos estudiar nuestro objeto de referencia con varias sondas al mismo tiempo, S1, S2, S3, pero cuya suma se abstrae en una sonda global. En el caso del color, por ejemplo, hemos obviado que nuestros ojos son tan importantes como la propia luz para que se produzca la experiencia del color. Sin unos ojos que perciban la luz que rebota o atraviesa un objeto, no existiría el color tal como lo entendemos. La propiedad color necesita al menos de la suma de dos sondas, la luz y unos ojos. La gente que sufre de daltonismo es más consciente de este hecho porque su sensor es algo distinto de lo común. Ejemplo, materiales. El silicio es un material ampliamente usado en la industria electrónica, indispensable para la manufactura de transistores que implementan las puertas lógicas de nuestros chips. Examinar cualquier relación donde el silicio está presente equivale a estudiar sus propiedades. Cuando afirmamos que el silicio presenta un color gris y un brillo metálico, esto significa que el silicio escoge esa forma de reflejar la luz entre todas las posibles, con lo cual establece una relación con la luz. Pero lo que hace realmente interesante a este material es su respuesta cuando se conecta a una batería eléctrica. Resulta que el silicio conduce mejor la electricidad a medida que el material se calienta. Fíjese que aquí se podría considerar a la electricidad como una sonda,
incluso aunque circule por dentro del silicio. Ejemplo, farmacia. La aspirina es un medicamento usado para tratar la fiebre, el dolor o la inflamación. Todas estas propiedades beneficiosas nos informan de la relación entre la aspirina, R, y el cuerpo humano, S. Sería un error asumir que la aspirina mantiene las mismas propiedades al cambiar de sonda, incluso aunque las sondas tengan similitudes entre sí. En concreto, un medicamento que es beneficioso para el cuerpo humano puede ser perjudicial para otro animal o causar otro tipo de efectos no previstos. Ejemplo, empresa. Técnicamente, decimos que una empresa tiene liquidez cuando su fondo de maniobra es positivo, o sea, sus activos corrientes son mayores que sus pasivos corrientes. O dicho de una manera más vulgar, cuando la empresa tiene dinero para ejecutar sus operaciones rutinarias a pesar de sus deudas a corto plazo. Podemos conceptualizar esta relación como una cualidad de liquidez de la empresa, R, frente a los acreedores, S. Dependiendo de si la empresa tiene o no dinero para pagar a esos acreedores en el corto plazo, esta será o no será líquida. Nos encanta establecer tipos o categorías de un objeto, y esto significa clasificarlo según sus cualidades. Inexorablemente, una clase particular de objeto exhibe las mismas propiedades que el objeto del que procede, más otras adicionales que la definen. A esto le llamaremos herencia. Dicho de otro modo, las clases hijo heredan las propiedades de la clase madre de la que parten. ¿No sucede lo mismo cuando hablamos de subobjetos en vez de clases? En este caso, la herencia se producirá en ocasiones, dependiendo de la relación entre el objeto y el subobjeto. Por ejemplo, el silicio es una instancia o tipo concreto de semiconductor y, por lo tanto, hereda todas las propiedades de aquello que define un semiconductor, concretamente sus propiedades eléctricas, intermedias entre un aislante y un conductor. Otros semiconductores, como el germanio, también comparten dichas propiedades. Lo mismo sucede con los semiconductores de tipo P o de tipo N. Es completamente irrelevante que sepa qué demonios es un semiconductor P o N, pero al informarle de que son clases particulares, automáticamente ya puede asumir por herencia que tienen unas propiedades eléctricas comunes a los semiconductores. Igualmente, la idea de liquidez se aplica a cualquier empresa, independientemente de la clase particular de industria a la que pertenezca. La aspirina, por su parte, es una clase de medicamento que siempre se compone de dos tipos de subobjetos: el principio activo y los excipientes. El principio activo es la molécula activa responsable de los efectos farmacológicos, mientras que los excipientes son sustancias inactivas que sirven de medio para transmitir el principio activo. ¿Qué pasaría si dividimos una aspirina a la mitad? Esas mitades son subobjetos de la aspirina y heredarán cualidades de la aspirina original. Pero, ¿y si dividimos la aspirina en su principio activo, el ácido acetilsalicílico, y los excipientes? En este caso, solo el principio activo heredará las propiedades farmacológicas. Si el silicio o la aspirina son instancias concretas de un material o un medicamento, respectivamente, también podemos jugar al mismo juego con las propiedades. Así, por ejemplo, tanto color como púrpura son propiedades, aunque rápidamente vemos que la segunda es una instancia de la primera. Esto nos motiva a introducir la noción de propiedad clase y propiedad representante. Una propiedad clase es instanciada por una propiedad representante y, equivalentemente, una propiedad representante es un ejemplo de propiedad clase. El sabor, el nombre de una empresa o el precio de un menú serían propiedades clase. Amargo, Microsoft o $27, en cambio, serían propiedades representantes de ellas. Moviéndonos en sentido opuesto, no hay razón para excluir el hecho de que una cualidad abstracta actúe al mismo tiempo como una propiedad representante de otra aún más abstracta. Ejemplo,
El color sería una instancia particular de las propiedades visuales de una imagen. Todo esto nos ofrece, además, una reinterpretación de lo que significa el estado de un objeto. Un estado no es más que una colección de propiedades representantes. Por eso, pensar en términos de estados o de cualidades es equivalente. Ejemplo: empresa. Continuando el ejemplo anterior sobre la base de datos de clientes, cada uno de los campos que definen a un cliente corresponden a propiedades clase, y solo cuando rellenamos la información de clientes concretos, como Alonso Quijano, estamos instanciando las propiedades representante de ese cliente. Como mencionamos antes, el objeto sonda que testea una propiedad no tiene por qué ser externo al propio objeto. Es perfectamente posible que las sondas sean los propios subobjetos del objeto de referencia R, incluyendo R como caso particular. Esto da pie a distinguir entre propiedades intrínsecas y propiedades extrínsecas. Las propiedades intrínsecas nos hablan de cómo el objeto de referencia se relaciona consigo mismo y con sus partes. Y las extrínsecas nos informan de cómo se relaciona con su entorno. Ejemplo: geometría. Todo el mundo sabe que un triángulo tiene 3 lados. Esto sería un caso obvio de propiedad intrínseca. Otra propiedad intrínseca bien conocida es que la suma de sus ángulos interiores constituye 180 grados. Al menos en la geometría tradicional, estas propiedades no dependen de un entorno particular y se seguirán cumpliendo en Marte o debajo del Océano Pacífico. La orientación del objeto, en cambio, sí que hace referencia a un observador externo al triángulo y por tanto sería extrínseca. Ejemplo: física. ¿Alguna vez ha tocado un metal y se ha percatado de que sentía frío? Parece como si, en virtud de alguna propiedad mágica, el metal se mantuviera a una temperatura menor, a modo de neveras naturales. Pero esto es solo una ilusión. La termodinámica nos enseña que el metal se encuentra verdaderamente a la misma temperatura que el resto de cosas, en equilibrio termodinámico. ¿Cuál es la explicación entonces? El error consiste en asumir que, al tocar un objeto, estamos midiendo su temperatura, que es una propiedad intrínseca de los objetos. No lo hacemos. A nivel microscópico, la temperatura se asocia con el grado de agitación media de las moléculas que forman un objeto. A más temperatura, más agitación. Por contra, nosotros no sentimos directamente ninguna temperatura, sino el flujo de calor entre nuestra piel y el entorno. El calor es una cualidad extrínseca, que depende tanto de la temperatura como de lo bueno o malo que sean los cuerpos a la hora de transmitir cambios de temperatura. Mientras que el aire es prácticamente un aislante térmico, los metales resultan ser buenos conductores térmicos y absorberán la energía de nuestro cuerpo como un sediento busca agua en mitad del desierto. El que un metal nos robe energía a un ritmo mayor de lo habitual es el verdadero culpable de la sensación de frío que percibimos. Ejemplo: contabilidad. El balance de una empresa revela su posición financiera en un momento dado. En este documento se recogen 3 tipos de cantidades. Por un lado, los activos, donde se sitúa todo aquello que la compañía posee, incluyendo bienes o dinero en efectivo. Por otro lado están los pasivos y el patrimonio neto, que es todo lo que la empresa debe, ya sea porque pertenece a los propietarios de la empresa o se deba a terceros. Todo balance que se precie debe satisfacer la siguiente propiedad intrínseca. La suma de los activos debe ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio neto. En definitiva, todo lo que una empresa posee se lo debe a alguien: el banco, los socios propietarios, los ingresos por ventas. Existe una pregunta sencilla que funciona como un test para decidir si una propiedad es intrínseca o no. Y es la siguiente: ¿seguiría teniendo sentido la propiedad si el objeto estuviera completamente aislado? Si la respuesta es afirmativa, entonces es intrínseca o extrínseca en caso contrario.
Por ejemplo, ¿tiene sentido afirmar que una naranja es de color naranja dentro de una caja totalmente vacía y sellada? Resulta común confundir lo que es extrínseco con lo intrínseco. También ocurre al evaluar a las personas, cuando obviamos la influencia que ejerce el ambiente, incluidos nosotros mismos, sobre el comportamiento de alguien. Si percibe que alguien es huraño, ¿es realmente huraño o solo se comporta así en su presencia? Este tipo de sesgos cognitivos se conocen en psicología como error de atribución fundamental. En realidad, no conocemos a las personas tal como son, solo tal como actúan con nosotros. Ambos tipos de cualidades, intrínseco y extrínseco, residen en todos los objetos que llamaríamos físicos. No tendría mucho sentido que un objeto físico tuviera solamente cualidades intrínsecas, ya que esto significa que no interacciona con absolutamente nada más que consigo mismo. A efectos prácticos sería incognoscible. Tampoco parece que tenga sentido un objeto que solo tenga carácter extrínseco, ya que carece de esencia que dé vida al propio objeto. Como ejercicio, recapacite sobre el objeto más sencillo imaginado, el bit. ¿Qué es intrínseco al bit? Que tiene dos estados posibles. Al mismo tiempo, no se le ocurrirá ninguna propiedad extrínseca a él. ¿Me equivoco? Eso es porque el bit, más que un objeto material, alude a una esencia abstracta de objetos reales, como esa misma lámpara que puede estar encendida o apagada.